Ponce que no, pero que ella lo hace estupendamente, que yo la he visto hacer la ruta y lo hace maravillosamente. De hecho, soy yo el que no le llego a ella a la punta del zapato. Yo simplemente lo que sí que os voy a hablar a lo mejor de otros temas que habrá algunos que les puedan interesar y puedan despertar su curiosidad, pero bueno, lo intentaré explicar de una forma pues sencilla y llana y para que realmente yo lo que quiero, lo que trato con estas cosas es de hacernos reflexionar, ¿vale? Yo no voy a dar una verdad absoluta, ya sabéis que los temas paranormales o queramos llamarlos, o insólitos o extraños, pues a fin de cuentas trabajamos simplemente con teorías, no tenemos certezas, no podemos confirmar ni descartar nada, pero sí que por lo menos me gustaría que reflexionáramos y que tratáramos de entre todos pues buscar hipótesis, buscar soluciones o por lo menos tratar de entender qué es lo que está sucediendo en edificios como esta facultad de filosofía y letras en la que vamos a terminar el recorrido de hoy. Este edificio, bueno, yo ya os digo, no voy a entrar en temas demasiado históricos, simplemente es importante que sepamos que ha sido el Hospital de Agudos de Córdoba durante casi 3 siglos, de forma ininterrumpida. Ya sabéis que cuando el Hospital de los Ahogados o el Hospital de San Sebastián dejó de ser el psiquiátrico de Córdoba, las funciones del psiquiátrico pasan a este edificio. Este edificio que comenzó en el siglo XVIII, que al principio fue un hospital de pobres, que el cardenal Salazar, que es de hecho, bueno, pues tenéis ahí el escudo de la familia del cardenal Salazar. El cardenal Salazar es el que ordena o manda construirlo con sus fondos. Él compra estos terrenos para construir aquí una escuela donde se pretendía que se enseñara a cantar a los niños del coro de la catedral. Su ilusión era que la catedral de Córdoba tuviera un coro de angelitos pues maravillosos y aquí quería hacer una escuela para enseñar a los niños del coro a cantar. Pero en esos años estaba Córdoba viviendo por una terrible epidemia, como tantas veces ha sucedido a lo largo de nuestra historia, y claro, es lo que decía la sociedad y sobre todo algunos nobles destacados de la época, pues que Córdoba no necesitaba una escuela, podríamos decir, de triunfitos, ¿no? Córdoba lo que necesitaba entonces era hospitales. Entonces empezaron a presionar al cardenal Salazar, también era obispo de Córdoba en aquel momento, y finalmente le convencieron de que lo que necesitaba la ciudad era un hospital donde atender bien y de forma profesional, porque hasta entonces los hospitales no penséis que eran como un poco el concepto que tenéis hoy en día. Entonces los hospitales eran un sitio donde se daba más o menos asilo a los pobres, donde se daba asilo a los vagabundos y donde se trataba más o menos de hacer curas primarias, pero no se curaba a la gente. El primer hospital de verdad en serio de Córdoba es este que tenéis aquí y que, como os digo, se empieza a proyectar a principios del siglo XVIII y si no me falla la memoria, porque no me he repasado las fechas y tal, si me equivoco alguna fecha perdonadme, pero creo que es en 1724 cuando se inaugura. Entonces se inaugura el que por aquel momento es el hospital más moderno del país, el más actualizado, el que tiene todos los medios más desarrollados de nuestro país. Y comienza, como os decía, como hospital de pobres, un poco para fines caritativos. Pronto adquiere las funciones, como os decía, psiquiátrico. También durante la época de guerras ha sido un hospital también pues, de campaña, donde se ha atendido a gente de todos los bandos, en tres momentos de la historia, no solo durante la guerra civil, sino también durante la guerra de la independencia y durante el conflicto de Alcolea, pues del puente de Alcolea, la mítica batalla, pues también ha tenido esas funciones. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que ya desde el siglo XIX empiezan los rumores a decir la gente que aquí empiezan a haber sombras, que empiezan a recibir las visitas de personas que ya pues habían fallecido, de compañeros de habitación, que ya se habían marchado y que sin embargo pues parece como que volvían a despedirse de aquellas personas con las que habían hecho una buena amistad. Eso empieza como un rumor y no sería hasta que ya este edificio en los años 60 ya del pasado siglo, de 1964 creo que es aproximadamente, ya os digo, las fechas no son exactas, es cuando sufre un terrible incendio, que se origina en las cocinas y que llega prácticamente, y que por suerte no llega hasta la botica, porque en aquel momento en la botica había una gran cantidad de material inflamable y si hubiera llegado a la botica esto hubiera explotado y hubiera sido una auténtica tragedia y una auténtica, bueno, prácticamente la judería no la conoceríamos a día de hoy tal y como es si eso hubiera sucedido, pero por suerte no llegó a suceder. Es verdad que cuando ya se produjo ese incendio fue cuando se dieron cuenta en la ciudad de que el hospital ya estaba obsoleto y que tenían que pasar a otros sitios, cuando ya se empieza
pocos años después de ese incendio es cuando ya se inaugura Reina Sofía y demás, y ya pues este edificio ya pierde la utilidad, como decía, médica. Pero es entonces cuando se convierte, pasa a formar parte de la universidad, cuando se compra, cuando se empieza a estudiar aquí la cátedra tanto de Derecho como de Filosofía y Letras, aunque luego en los 80 Derecho pasa al edificio de Puerta Nueva. Bueno, pues es entonces, cuando empieza este edificio de esa universidad, cuando empiezan ya a hablarse de una forma parece un poco más seria y más continua de esas sombras que parecen recorrer los pasillos, de esas siluetas que parecen acercarse a las ventanas cuando la gente pasa por aquí, cuando los ciudadanos pasan por esta plaza del Cardenal Salazar, cuando empieza toda esa rumorología. Por lo visto, los primeros vigilantes fueron los que tuvieron más movimiento, las primeras personas que tuvieron que hacerse cargo de la vigilancia nocturna del edificio. De hecho, a día de hoy la vigilancia del edificio corre a cargo de cámaras de seguridad. Dicen las malas lenguas que es que no quieren los vigilantes quedarse a pasar la noche. Yo ya no lo sé. Yo lo que sé es que lo que sí es un hecho es que son cámaras de vigilancia las que se encargan del edificio. Por ejemplo, tengo el testimonio de una persona que estuvo aquí hace unos 20 años aproximadamente de vigilante. Era un chaval joven entonces, hoy día ya sí es un poquito más mayor, pero era un chaval joven que en cierta ocasión pues tuvo que hacerse cargo de la vigilancia. Estaba él solo, decía que estaba en la planta primera y que en la segunda planta empezó a escuchar un ruido. Entonces este chico pues cogió su linterna con la osadía que da la juventud, empezó a subir a la planta de arriba, empezó a buscar a ver quién era el intruso, al pensar que se había colado algún intruso, y encontró la puerta del aula magna entreabierta. Entonces lo que hizo fue entrar a buscar con su linterna, ni siquiera encendió la luz, empezó a intentar buscar a ver quién se había escondido, y de repente entre dos pupitres empieza a ver un reflejo amarillo, parece que es como un cabello rubio, y él cree que es eso, que se ha colado alguien, pues, alguien a asaltar el edificio y que es rubio. Lo que cuando esa persona se acaba levantando del todo, lo que aparece es un niño con un uniforme antiguo de hospital. Él dice que es muy desgastado, parece como sacado de otra época, y que tiene eso, los cabellos rubios, rizados. Él se queda estupefacto, se queda paralizado, alumbrándolo con la linterna, y dice que ese niño, de unos 5 o 6 años de edad, se aproxima a él y va como saltando, como cantando, muy contento, se aproxima a él, pasa por delante de él y se pierde por el final del pasillo, pero ya os digo, riéndose, a carcajadas, como si fuera un niño que había sido muy feliz ahí. Tenemos otro testimonio mucho más reciente, que ni siquiera, no sé si alguien está repitiendo de la ruta que se hizo en verano, pero este testimonio yo no lo conocía en verano, lo he conocido mucho más recientemente, de un vigilante de seguridad que actualmente está en activo, aunque no trabaja aquí, trabaja en otro sitio, pero nos lo hemos entrevistado y nos dijo que eso le ocurrió aquí. Él nos decía que un día, pues, uno de los conserjes, pues le dijo que había ruido en la planta de arriba y tal, y entonces el vigilante subió a ver qué es lo que pasaba, no vio absolutamente nada, y entonces al poco tiempo pues le acompañó el conserje y le dijo: ¿tú ves esa ventana que ves ahí? Pues yo la he dejado cerrada y está ahora abierta. Y le dijo: bueno, pues habrá sido a lo mejor algún alumno, ¿qué tal? Y dice el conserje: no, aquí no había ningún alumno. Dice: eso ha sido Manolito. Y dice: ¿quién es Manolito? Dice: Manolito es el niño que está aquí, el espíritu del niño que está aquí. Algunos dicen que podría ser ese mismo que os he dicho antes, de cabello rubio. Bueno, dice el vigilante: venga ya, ¿cómo va a ser? ¿Pero tú crees de verdad en esas cosas? Dice: coño, que sí, que además, bueno, perdonad las expresiones, pero es que estoy reproduciendo las mismas expresiones que ellos utilizaban. Dice que sí, que a veces se pone aquí, cuando se enfada, pues se pone travieso y empieza a abrirme las ventanas y todo eso. Dice: venga ya, hombre, déjate de pegos, que me lo está diciendo. Y me dice el vigilante, esto nos lo cuenta el vigilante, él dice que no se estaba creyendo absolutamente nada. Le dice que sí, que mira, que el niño está ahí. Dice: Manolito, que te calles. Y entonces dice el vigilante, dice, en ese momento, cuando él empieza a gritarle al tal Manolito no me preguntes por qué, pero todas las contraventanas de la planta de arriba estaban todas abiertas y empiezan a cerrarse una tras otra, pum, 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 pum. Entonces este vigilante, que se estaba riendo hasta ese momento de la situación, pues dice que se pone totalmente pálido y tal, y dice: pues venga, vámonos, que vamos, y ya cerraron la facultad.